Hola. Este camino va a Olá. Detrás de esas montañas se encuentra un pueblo llamado Olá, donde vuelve el asfalto y a donde me dirijo. O al menos eso intento. ¿Cómo? Pregunto, ¿está muy complicado o qué? Muy complicado. ¿Está resbaloso? O sea, hay una parte que no pasa. No paso. Me dispongo a girar a mi derecha y seguir pendiente arriba, pero el señor me dice que ni lo intente, que no subo porque lleva lloviendo intensamente muchos días y los caminos son auténticos lodazales. Pero por aquí te va, cruza allí el vado y te va en la primera entrada que vas por ahí para arriba. Pasa el lugar del palmar, sube a la mesa. ¿Y esa está mejor? Sí. Por ahí voy bien. Sí, por aquí los carros llegan hasta la mesa. ¿Hasta la mesa? A ver, ¿dónde está esto? El señor me indica que si giro a la izquierda hay una subida más fácil hacia la mesa, un lugar que supongo que son estas casas que aparecen en el mapa, pero que mejor, una vez allí, pregunte. Porque acá hay otra vía que se va como si fuera por el lado del río para abajo. Tampoco sea allá hay otro río, no sé cómo estará tampoco. Está complicadete también. Como está lloviendo. Están los ríos muy altos. Y la última opción es seguir paralelo al río e intentar llegar hasta la Panamericana por caminos. Pero esta la descarto, porque hay un vadeo que al parecer dice el señor que debe de estar imposible. Ya lo está llenando. Se está llenando. Y para allá cayó el agua temprano. Hay otro río allá. Allá. Sí, y ese puede estar jodido, complicado. Puede estar llenando. Llenándose, ¿no? Sí. No vaya a ser que lo vayan a encontrar en la Interamericana, pero en el agua. La verdad es que no son todas las posibilidades. Hay una mucho más sensata que todas las anteriores. Yo creo que me debería de dar la vuelta ya de una vez y dejarme de mierdas. Pero claro, mi forma de recorrer el mundo es a través de caminos rurales y lejos de las rutas principales, lo que a veces es incompatible con la época de lluvias en países tropicales. Entonces, el camino mío es para allá. Bueno, voy a intentar. Lo voy a intentar. ¿Llevo modo enduro? Sí. Al menos lo voy a intentar hasta la mesa, y una vez allí pregunto qué tal sigue el camino. Bueno, de momento esto sube muy bien, pero claro, es que esto no es nada. También, oh shit, voy entrando un poco en calor, ¿no? Ya está bien de tanto aburguesamiento. Por cierto, si no visteis el capítulo anterior, que sepáis que acabo de estrenar moto y que está todo en pruebas, especialmente la instalación de las cámaras, que es un sistema artesanal basado en la prueba y el error. Chao, cámara trasera. Que tengas una buena vida con quien sea que te encuentre. Ahí vamos, venga, vamos. Uf. Mira, lo bueno ahora es que con estas maletas con estas maletas, como son más altas, no bajan hasta abajo, entro mejor por los surcos. Venga, vamos, venga. No. He perdido la GoPro. No. Por favor, que aparezca. Qué bajón. Bueno, pues nada, he perdido la cámara de atrás. Joder, pues empezamos bien. Es que el palo de atrás es nuevo, el palo está perfecto, pero el enganche he intentado hacer un invento nuevo y se va partiendo todo el rato. Con la cosa esta de perder la cámara, de bajar y de subir de nuevo, se me ha olvidado que el señor me dijo que preguntara al llegar a la mesa. ¿Qué me da que son estas casas? El camino.
La sube, pero no es muy complicado, la verdad. No sé si es que todavía no hemos llegado a lo complicado. Su puta madre. Hola. Me miran raro. Vamos. Vamos. Bien. Vamos. 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 Ya. Salió. Vamos. Uf. Esto ya sí es una cuesta en condiciones. ¡Ah! Cuento que te caes para atrás. Ya no hay quien suba. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, sufriendo un poco, pero sufriendo con gusto. ¿No te subió? Se me paró y ya no sube. ¿Cómo va a ser ahora? No, dar la vuelta, creo. ¿Está peor o está igual? Justo está peor. No, ahí hay una loma más para, más lista. Más para que tú estás. Más pendiente. Si tú no la subes por aquí nunca. No. No te consigo que subas porque esta vez ya se no me tiene. El año pasado vi algunas motos por ahí. Llegaron a medianoche y no podían subir. No sé cómo hicieron. Se regresaron. No pudieron subir. No pudieron subir, sí. ¿Usted cree que es mejor que me regrese? Mejor que te regreses. Perfecto. Sí. No, hombre, porque vas a pasar páramo por ahí. Sí. Por ahí está difícil. Sí, entonces tú ibas por aquí hasta dónde? Yo quería llegar hasta la Panamericana, pero como... ¿A Olá? Por caminos, a Olá, sí. Sí, no, pero que vas. No llego. No, es la loma, hay una loma muy seria. Muy seria. Sí, y ahora que llovió, hombre. Oh, pero llegaste hasta aquí. Hasta aquí llegó y casi sigue, pero mire, Ay. hay veces que las cosas pasan por algo. Mejor que haya parado y aquí ¿Sí? usted me ha dicho que me dé la vuelta. No es que te regreses, porque allá está la cosa más seria. Y una guancha que hay adelante, de lodo. De lodo, Sí, no, hombre, no sé cómo pasan sus carros por ahí. pues me doy la vuelta entonces. Sí, date la vuelta mejor, sí. Gracias, caballero. Así es. ¿Cómo se llama usted? Magdaleno, Vergara. Magdaleno, gracias. Yo soy Carlos. Carlos. Bueno, yo creo que voy a hacer caso y me voy a dar la vuelta, ¿no? Coño, mira caraña. Joder. Qué miedo, ¿no? Yo creo que cuando se me ha caído la cámara era una señal, tenía que haber seguido detrás. Me he cruzado con un coche y yo no estoy seguro, pero es probable que la hayan visto y la hayan pillado. Tenía que haber seguido corriendo detrás del coche, haber intentado recuperar la cámara y haberme ahorrado esto. Porque, ojito para dar la vuelta y ojito para bajar y no para llover. Bueno, hay que optimizar fuerza.
Es decir, que no se caiga. Joder. Bien. Uf. Bueno, voy en primera y se va que te cagas de momento. Me gusta cómo frena. Salgamos de aquí poco a poco. Bueno, yo creo que ya he pasado lo peor. Pero ojo, cuidado. ¡Oh! La encontré. ¡Qué suerte tengo! La encontré. Esto es está súper visible además. No sé cómo no la he visto. Mírala. Bien. Bueno. Bien. Hostia, esto me pone muy contento, ¿eh? Pero muy contento. Bueno, pues ya estoy volviendo al asfalto. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, ¿qué hago yo? Porque vosotros estáis ahí en casa tan tranquilos, pero ¿yo qué hago ahora con mi vida? Lo que hago es volver al asfalto, regresar por donde vine y dar una vuelta de bastantes kilómetros hasta enganchar con la Panamericana para buscar un hotel de carretera en el que cenar, secarme y pensar qué hacer, porque avanzar por caminos de tierra lloviendo todo el día no parece que tenga mucho sentido. Inundaciones justamente por lluvia de temporada, porque según la empresa de transmisión eléctrica de la lluvia. Qué locura, ¿no? Todo el día lloviendo. Bueno, voy a ser positivo. Es decir, vamos a pensar que esto no es así siempre. Que esto es que hay un aguacero. Que va a durar hoy y mañana, o sea, mañana y pasado. Pues igual lo más inteligente sería parar. Dedicar unos días y esperar a que pare. Es que si no, es absurdo, ¿no? Voy a comer, tengo hambre. Bueno, ayer terminé en esta gasolinera, comí aquí y había un hotel, me metí, puse todo a secar, olía todo, apestaba todo mojado, se han roto cosas, la lluvia es demoledora. Entonces, he estado pensando y bueno, la idea es evitar la Panamericana siempre. La estaba evitando por el norte, pero con el tema de los ríos y tal, creo que la voy a evitar por el sur y creo que voy a hacer un poco de tiempo a ver si para el temporal. Pero os lo cuento todo en la moto, que es mucho más agradable. Pues va a ser que no os voy a poder contar nada por el camino, porque la lluvia, cuando es a estos niveles tropicales, arrasa con todo, y ayer perdí el micrófono del casco. Así que os cuento yo el cambio de planes, aunque antes hay que convocar, como no, a Platanito. Platanito Bar. Y ahora sí, resguardado y protegido por Platanito, me salgo de la Panamericana y me dirijo hacia el sur, hacia la península de Azuero, en busca de un lugar de costa donde dejar que pase el temporal y aprovechar el tiempo para hacer otro tipo de cosas. Hay muchas formas de viajar, y todas son buenas si son las que hacen que esté bien el viajero. Yo soy de viajar lento, tanto que llevo año y medio en Centroamérica, lo que supone que sí o sí me tengo que comer la época de lluvias y adaptarme como pueda, porque de eso se trata el no plan, de no tener nada preparado, pero tampoco compromisos ni obligaciones, y poder así decidir en cada momento hacia dónde dirigirme. Huyendo del temporal he recaído en Playa Venao. Este espectacular rincón del Pacífico panameño, turístico desde luego, pero todavía muy lejos de la saturación y de los grandes hoteles. Pues esto es Playa Venao,
Vine aquí huyendo del temporal, que efectivamente pasó. Obviamente sigue lloviendo todos los días y bastante, pero ya no es 24 horas como esos 3 días. Este sitio es muy turístico, muy bonito, la verdad, es una playa espectacular, se surfea. Aquí el mayor aliciente es el surf, aunque también es destino viajero y por tanto lugar de encuentro de nómadas digitales. Puedes encontrar algo de fiesta nocturna y, por destacar algo negativo, el lugar es especialmente caro. Insultantemente caro. O sea, creo que este es el supermercado más caro en el que he estado en mi vida. Es una cosa absolutamente de locos. 1,5 litros de agua, 3,72. ¿Qué son lonchas? $7. 1 litro de leche, $2.30. Soja, $4. ¿Cómo vive la gente aquí? Así que nada, en general Panamá es caro, mucho más que el resto de países en los que he estado antes. Y creo que Costa Rica es peor. Así que creo que vamos a tener que ir más deprisa de lo normal. En fin, vámonos. Vale, pues voy a costear un rato. Comienzo a costear la Ruta 2, que resulta ser la carretera más al sur en Panamá y que me lleva hasta una ciudad llamada Tonosí, donde en teoría debería girar hacia el norte y olvidarme ya de seguir costeando. O sea, mirar ahí al fondo, bonito, Soy muy fan del Pacífico, mucho más que del Caribe. Este pueblo se llama Tonosí. Necesito un taller para hacerle una ñapa a la cámara de atrás que sigue por uvas. Una curiosidad de Panamá. Bueno, aparte de que se usa el dólar, como creo que habéis visto ya, y creo que no lo había dicho, que es la moneda oficial es el dólar, al igual que en El Salvador. Aparte de la curiosidad, no tienen ejército. O sea, tienen simplemente policía. ¿Quién podrá tener una taladradora en este pueblo? ¿Cómo se llama? Elvis. Gracias, Muy buena gente en este pueblo. He comprado la broca, pero no tengo máquina, entonces él muy agradablemente. Y su jefe, que le ha dejado hacerlo, ha salido con la máquina a ayudarme en esta nueva. Ahí está. Ahora vámonos. Tardísimo otra vez, pero bueno. Si nos respetara un poco la lluvia. Bueno, voy a intentar hacer una ruta que creo, o sea, Roberto me dijo, no se puede hacer en esta época. Es una ruta espectacular porque va por toda la costa, pero luego hay un río. La verdad es que no sé si uno o varios, pero desde luego alguno hay que en esta época no se puede cruzar. Eso me dijo Roberto. Pero esta mañana en el supermercado ha venido también un chico también venezolano y me ha dicho que él cree que sí. A pesar de lo que está lloviendo, que no está lloviendo mucho por la montaña este año, no quiero ni pensar cómo será cuando llueve mucho. Pero que cree que sí. He visto en Google Earth la ruta y es que es muy bonito. Lo cierto es que la ruta parece espectacular. Un camino costero que atraviesa el Parque Nacional Cerro Olla, lugar que, según he leído, está repleto de plantas endémicas, animales y ríos. Muchos ríos. Entonces, por lo menos un trozo hago. Luego ya veremos. Mira qué sitio, ¿no? Está muy feo porque está el clima feo, pero a mí me encantaría acampar, la verdad. Pero es que con este clima pone a diluviar. Yo no sé si la tienda de campaña aguanta tanta agua. Yo creo que no, básicamente, vamos. Mira, parece que se va a acabar el asfalto. Su puta madre. Parece un riachuelillo. Uf, qué sitio, ¿no? El camino costero, como ya se preveía, es espectacular. Pero lo que más sorprende es que en un país con tanta inversión local y extranjera como Panamá, sigue habiendo lugares tan paradisíacos como este, pero sin apenas construcciones. Ojalá que dure mucho. Tengo la sensación de que va a estar bastante desangelado. Que no es fácil encontrar caminos costeros bastante salvajes, como creo que hemos ido viendo todos estos años. Cada vez está todo más masificado. Bueno, vamos a ver si puedo avanzar o no. De momento, que nos quiten lo bailado, ¿no? Este trozo está siendo bien divertido y bonito. Uf, dan ganas de darle gas, pero está peligroso. Mira, 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 mira. This is the end. Tirirín.
Bueno, no sé si se estará percibiendo con la cámara, pero vamos, no hay nada que intentar. O sea, esa corriente me tira y tiene pinta de ser bastante profundo. Así que tenía razón Roberto. Bueno, pues por lo menos lo he intentado, ¿no? ¿Sabes qué os digo? Que había algún restaurante por ahí. Voy a comer. Yo iba pensando en acampar. Es que pensé que iba a avanzar mucho más, la verdad. No sabía que el río iba a venir tan pronto. Pero bueno, es lo que hay. No pasa nada. Voy a preguntar a este señor. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Una pregunta. Usted es de acá, ¿verdad? Ajá. El río que hay ahí, no hay por dónde cruzarlo. No hay puente en ningún sitio. No, No hay puente. para tirarse está hondo. No, está muy hondo, está muy hondo. Ni lo intenté. No. No, porque tiene que ir usted allí al océano a buscarme. Abajo no es bueno porque está honda. Ya no, está imposible. Pero bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Con esto cruzas el río o no? No. No. ¿Eso? No. No. Do you speak Spanish or not? Spaghetti Spanish, yes. Spaghetti Spanish? Spaghetti Spanish. I'm from South Africa. Oh. The rookie, he's the clever guy. He knows everything. I know. I asked him, but I didn't cross the river. I think it's not possible with this motorbike. From December on, yeah. Yeah, but not now. Now, if you see the river, there's a red mark. Uh-huh. The red line. When the red line, you can see the red line, and the car's good. Good. Do you live here? I live that way, yeah. Okay. I'm gonna go see a friend now, Joe. He's got the house here. Do you go surfing now? Yeah. Good. Yeah. What's your name? Carlos. Carlos. Bruno. Bruno. Nice to meet you, Carlos. Nice to meet you, Bruno. This is yours? Yeah, my legs are a bit fucked. And you surf? Yeah. How? Tie my legs together and like a bodyboard, but like a fish. Yeah, I've been surfing all my life. Years. I was actually carjacked in Cape Town 20 years ago. Guys shot me. What? In South Africa, in Cape Town, 20 years ago. Yeah. Driving in a convertible car, and the guys shot me to steal. They shot you? Shot me up. Ah, so sorry. Yeah. Ah, 20 years, and I still ride motorbikes. I have a bike in Indonesia with a sidecar. A chair, I've got a stick for the gear. I like motorbikes. okay, enjoy your surfing. Yeah. Maybe I see you later. Sure, are you staying for some time? Maybe. I'm gonna eat something and think about it. Thank you. Luego te veo. Okay. Ciao, Carlos. Enjoy. Thank you. Good setup, bro. Yeah. Thank you so much. Bye. Qué buen hombre. Joder, surfeando y en silla de ruedas y increíble la vida, ¿no? Ceviche peruano de pulpo y calamar. Muy buena pinta. Y nada, está feo otra vez. Esto ya no sé si va a abrir o no, pero bueno. He visto en el mapa que hay una alternativa. Vamos a la alternativa. Quiero decir, he visto una ruta y me voy a ir por esa. A ver a dónde llego. Y no hay ríos, creo. Porque va para arriba. Yo creo que sube como a la montaña. Está difícil avanzar. Pues sí, es una zona esta tiene como rollo. Pero bueno, me voy a ir porque quiero avanzar. Es que estoy yendo muy lento. Me dirijo ahora hacia el norte, con la idea de bordear el Parque Nacional Intransitable en esta época para intentar acceder hacia la costa por el otro lado, aunque tampoco sé si seré capaz. No sé si abrirá o no abrirá, pero por lo menos no llueve. Qué gusto. Yo creo que es un buen presagio. Como que ya a partir de ahora va a empezar a ir todo bien. Platanito is back. No perdona un día la lluvia. Y voy hacia la montaña. El viaje poco a poco tiene que ir entrando en calor. Todo lo nuevo dejará de serlo, las lluvias irán cesando y los ríos volverán a ser cruzables en moto para así poder atravesar el mundo por las rutas que tanto nos gustan, alejadas de la principal y por zonas rurales donde conocer gente sencilla e interesante. O sea, si yo tirara para allá recto llegaría hasta el mar, pero creo que hay unas montañacas ahí y no he visto ningún camino que las atraviese. Porque los berenjenales buenos suelen estar en los caminos de tierra. Los que son en asfalto no lo suelen ser tanto.